Todos creían que la señorita Marple estaba muerta, hasta que una sola pista fuera del lugar reveló que había escenificado su propia muerte para exponer a un asesino escondido a la vista. La mañana de primavera en St. Mary Mead llegó con su gentileza habitual. Los narcisos asintieron en los jardines de la cabaña y el aire transportaba esa dulzura peculiar que hablaba de renovación y esperanza. Era precisamente el tipo de mañana en que la muerte parecía imposible, una intrusión grosera en el orden natural de las cosas. Tono reflexivo, lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más impactante, fue cuando la señora Clement, la esposa del vicario, extendió la Gaceta del Condado a través de su mesa de desayuno y dejó salir un pequeño grito estrangulado. Leonard, llamó a su esposo, que estaba untando su tostada con la precisión metódica de un hombre que había realizado ese ritual durante 30 años. Leonard, debes ver esto de inmediato. El reverendo Leonard Clement levantó la vista de su periódico con la expresión paciente de un clérigo acostumbrado durante mucho tiempo a las emociones de su esposa. Pero, cuando vio su rostro, pálido como una oblea de comunión, dejó el cuchillo con una prisa inusual. ¿Qué es, querida? El dedo de la señora Clement tembló mientras señalaba un pequeño aviso en la columna de las defunciones. El reverendo ajustó sus gafas y leyó en voz alta con una voz que se volvió progresivamente más incrédula. Marple, Jane, pacíficamente, después de una breve enfermedad. Sin aliento, levantó la vista bruscamente. Pero esto no puede ser correcto. Vimos a la señorita Marple hace solo 3 días, en la reunión del consejo parroquial. Parecía perfectamente bien. Más que bien. Susurró la señora Clement. Estaba positivamente animada, haciendo todas esas preguntas sobre el accidente de la pobre señora Van, en el próximo pueblo. El nombre colgó entre ellos como una sombra, la señora Honoria Van, la rica viuda encontrada muerta en su salón apenas una semana antes, aparentemente vencida por los humos de su calentador portátil. Un trágico accidente, había dictaminado el forense, aunque la señorita Marple había parecido extrañamente insatisfecha con el veredicto. Con intensidad creciente, dentro de la hora, la noticia se había extendido por St. Mary Mead con la eficiencia inigualable de la comunicación en un pueblo. En Gossington Hall, Lady Bantry recibió la llamada telefónica de la señora Price Ridley, e inmediatamente estalló en llanto, algo que no había hecho desde el funeral de su esposo, hacía ya 5 años. Pero, Dolly. Llegó la voz de la señora Price Ridley a través del receptor, aguda con esa peculiar satisfacción que suelen tener los portadores de noticias trágicas. Seguramente habrás notado que estaba mal. A su edad, estas cosas suceden de repente. Lady Bantry, conocida por sus íntimos como Dolly, apretó el teléfono con manos que temblaban ligeramente. No estaba mal, dijo firmemente. Jane nunca estuvo mal. Tenía la constitución de un caballo, y el doble de sentido que la mayoría de las personas de la mitad de su edad. Con emoción contenida, tras colgar, Dolly se sentó en su habitación de la mañana, y lloró de verdad. Lágrimas que provenían del corazón, y que ninguna convención social podía frenar. Jane Marple había sido más que una vecina. Había sido esa criatura rara en un pequeño pueblo, una verdadera amiga, alguien en quien se podían confiar secretos, que nunca cotilleaba maliciosamente y que poseía esa extraña capacidad para ver el corazón de la naturaleza humana con claridad y compasión. Casi al mediodía, el inspector Slack llegó a la estación de policía y encontró al agente Lake esperando con la Gaceta doblada en la columna de defunciones. Pensé que querría saber, señor, dijo Lake en voz baja. Señorita Marple, se fue repentinamente. Slack tomó el papel y lo leyó 2 veces. Su rostro curtido no mostró emoción alguna, a diferencia de las reacciones en el resto de la aldea. Él y la señorita Marple habían tenido lo que podría llamarse, caritativamente, una relación complicada. Ella había ayudado, o interferido, según la perspectiva, en varios de sus casos a lo largo de los años, llegando siempre a conclusiones por métodos que a él le resultaban desconcertantes e irritantes. Sin embargo, había desarrollado un respeto a regañadientes por las notables habilidades intuitivas de aquella soltera anciana. ¿Algún detalle?, preguntó. Los arreglos los maneja el doctor Haydock, por lo que escuché. Dice que el cuerpo está con él, por el momento. Slack asintió lentamente. Bien. Presentaremos nuestros respetos cuando sea apropiado. Y Lake se detuvo, considerando, mantén esto en silencio por ahora. No quiero un circo. Pero incluso mientras hablaba, Slack sintió una inquietud extraña asentarse en su pecho. La señorita Marple había estado haciendo preguntas sobre la muerte de la señora Van hacía apenas unos días.
Preguntas que, en el fondo, le habían parecido pertinentes, aunque nunca lo admitiría en voz alta. El momento de su muerte resultaba notable. Quizás, demasiado notable. Con suspenso, en el viejo vicariato, ahora la cabaña de la señorita Marple, desde que el nuevo vicario se había instalado en una casa moderna cerca de la iglesia, todas las persianas estaban cerradas. En la puerta principal se había clavado una cinta negra, revoloteando suavemente en la brisa de primavera, como una pequeña bandera de luto. El doctor Haydock, en sus rondas de la tarde, detuvo su Morris Minor frente a la cabaña y se quedó sentado un momento, mirando aquellas persianas. Para cualquier observador, parecía estar presentando sus respetos a una paciente y amiga de toda la vida. En realidad, llevaba a cabo un reconocimiento cuidadoso. Quien pasaba, quien observaba, y si su plan, concebido con tanta prisa, estaba resistiendo. Ese plan había nacido de la desesperación y de la inspiración a partes iguales. Pausa dramática. 3 días antes, la señorita Marple se había desmayado en su consulta. No por enfermedad, sino por la intensa emoción de una revelación sobre la muerte de la señora Van que la había dejado momentáneamente abrumada. Al recobrar el sentido, lo había mirado con esos agudos ojos azules y había dicho con su franqueza característica: «Doctor, creo que sé quién mató a Honoria Van. Pero, saber y probar, son dos asuntos muy distintos». Lo que siguió fue la consulta más extraordinaria en los 40 años de carrera médica del doctor Haydock. La señorita Marple expuso sus sospechas con precisión matemática, explicando cómo la muerte de la señora Van no había sido un accidente, sino un asesinato cuidadosamente orquestado. El problema, explicó, era que el culpable era inteligente y cauto. Poco probable que cometiera errores mientras estuviera bajo observación. Pero las personas se comportan de otra manera, cuando creen estar a salvo. Tono sagaz, se relajan, cuando creen que la única persona capaz de desenmascararlos ya no representa una amenaza. Y entonces, nació el plan. El doctor Haydock anunciaría la muerte de la señorita Marple, un paso natural tras su desmayo, que parecía haber revelado un corazón débil. El pueblo lloraría, se harían los arreglos. Y mientras tanto, observarían. Quien respiraba con demasiada facilidad, quien se apresuraba a atar cabos sueltos, quien se rebelaba por el alivio de que la señorita Marple hubiera desaparecido de manera tan conveniente. Cuando cayó la noche sobre St. Mary Mead, la cabaña quedó sumida en la oscuridad, sus persianas ocultando secretos que habrían asombrado al pueblo por la mañana. Detrás de esas ventanas, muy viva y muy alerta, la señorita Marple se sentaba en su sillón familiar, las agujas de tejer haciendo clic suavemente en el anochecer, mientras esperaba, con paciencia, a ver qué traería el mañana. En la distancia, las campanas de la iglesia marcaron la hora, sus voces de bronce extendiéndose por el pueblo como una bendición. O tal vez, pensó la señorita Marple, con una pequeña sonrisa, como una advertencia. Con tono grave y pausado, la mañana después del aviso de muerte llegó con una cualidad peculiar de silencio en St. Mary Mead, como si la aldea misma contuviera el aliento por los difuntos. Lady Bantry había dormido mal, despertando varias veces con la convicción de haber escuchado la voz de Jane llamándola desde el jardín, solo para recordar con un dolor renovado, que tales llamadas nunca volverían. Se vistió de negro, no precisamente de luto, pues el funeral aún no se había organizado, sino con un vestido azul marino que reflejaba adecuadamente su estado de ánimo sombrío. Tras un desayuno de té y tostadas que sabían a aserrín, se encontró atraída, una y otra vez, hacia la ventana de su habitación de la mañana, la que ofrecía la vista más clara de la cabaña de la señorita Marple en el verde del pueblo. La visión que la recibió era tan esperada, como profundamente inquietante. Cada ventana permanecía cerrada tras las persianas, dando a la cabaña familiar la apariencia de una casa que había cerrado los ojos en un sueño eterno. La cinta negra de la puerta principal se agitaba de vez en cuando en la suave brisa, un pequeño movimiento que, de algún modo, hacía aún más pronunciada la quietud que la rodeaba. Susurro emocional. «Oh, Jane», murmuró Dolly a la habitación vacía, presionando sus dedos contra el cristal frío. «¿Cómo puedes haberte ido así?». A lo largo de la mañana, mantuvo su vigilia con la inconsciente dedicación de un centinela. El cartero fue y vino, dejando cartas en la caja con visible renuencia, como si también él sintiera el peso del silencio que emanaba de la cabaña. La señora Beaterby, de la última casa de la calle, pasó 2 veces, ralentizando su paso para mirar las persianas con la franca curiosidad que la muerte invariablemente despierta en los vivos. Eran casi las 11 cuando Dolly notó lo primero que le pareció extraño. Con tensión creciente, a través de sus gafas de ópera, una licencia que nunca se habría permitido en circunstancias normales,
pudo observar la ventana del salón de la señorita Marple. Aunque las persianas estaban corridas, dejaban una pequeña rendija en la parte inferior. Allí, claramente visible, descansaba el tejido de Jane en el familiar sillón de chintz. Pero algo estaba mal, muy mal. Dolly había visto a Jane tejer durante más de 20 años. Conocía sus hábitos tan bien como los suyos propios. Jane siempre dejaba las agujas cruzadas al apartar su labor. El hilo descansaba sobre la aguja izquierda, en diagonal, evitando que las puntadas se deslizaran. Era un gesto automático, tan natural como respirar, repetido miles de veces sin pensamiento consciente. Las agujas que vio en la silla estaban paralelas. Durante varios minutos, Dolly contempló esa pequeña anomalía, diciéndose que era fruto de la imaginación, que el dolor le hacía buscar significados donde no los había. Pero, cuanto más miraba, más segura estaba. Jane jamás habría dejado sus agujas paralelas, nunca. Su reflexión fue interrumpida por la llegada del señor Penry, el enterrador del pueblo. Pero su aparición era inusual. En lugar de su porte solemne habitual, descendiendo del coche fúnebre o de su automóvil profesional, parecía materializarse desde la dirección de la iglesia, caminando con pasos rápidos y nerviosos, como un hombre incómodo con la tarea que le correspondía. Dolly observó cómo se detenía frente a la puerta de la cabaña, vacilaba, y luego cambiaba de idea. En lugar de tocar la puerta principal, rodeó la casa y desapareció hacia la parte trasera. Ella esperó el sonido de la puerta, una señal de su cometido, pero no escuchó nada. Cuando reapareció, apenas 10 minutos después, caminaba mucho más apresurado, mirando hacia la cabaña como si temiera que lo siguiera. Se alejó por donde había venido, con su dignidad habitual, completamente ausente. ¡Qué peculiar!, murmuró Dolly, haciendo una nota mental para preguntar más tarde sobre aquella extraña visita del señor Penry, cuando pudiera hablar con alguien confiable. La tarde trajo al inspector Slack. Llegó en calidad oficial, pero con una gentileza inusual en su comportamiento, algo que Dolly advirtió al instante. Cualquier pretensión de indiferencia parecía haberse desvanecido. Aún así, cuando ella intentó hablar, Slack levantó una mano con torpeza. Todo a su debido tiempo, Lady Bantry. Se le notificará en cuanto se disponga de información adecuada. Con suspenso, cuando el inspector se marchó, Dolly permaneció en la puerta de la cabaña, estudiando aquella cinta negra que anunciaba el fallecimiento de su amiga. Había algo en ella que le parecía equivocado. La seda era la adecuada, el ancho correcto para el luto, y sin embargo, el nudo estaba demasiado bien hecho. En todos sus años de observar las costumbres de duelo de la aldea, nunca había visto una cinta tan perfectamente atada. Las mujeres del pueblo hacían lazos suaves, fluidos, con la destreza inconsciente de quienes se han habituado a las labores domésticas. En cambio, estaba asegurado con un nudo plano y apretado, casi militar. En voz baja, las mujeres del pueblo no atan así, murmuró Dolly, mirando en torno con el súbito temor de haber hablado en voz alta. Mientras caminaba lentamente de regreso a Gossington Hall, repasaba en su mente las agujas paralelas, la conducta extraña del enterrador, la cinta anudada con precisión marcial. Por separado, cada detalle podía carecer de importancia. Pero juntos formaban un patrón inquietante. Sus instintos, afinados por años de amistad con Jane, reconocían la señal inequívoca de algo que no encajaba. La oscuridad volvió a caer sobre el pueblo. Dolly, de pie ante su ventana, escuchó, o creyó escuchar, una voz muy parecida a la de Jane Marple, susurrando que lo más importante no era lo que estaba presente, sino lo que estaba ausente. Con tono enigmático, Jane siempre había tenido ese don, revelar a los que se molestaban en mirar con atención. La mañana siguiente, la señora Clement, que solía levantarse temprano para preparar las tareas parroquiales, fue la primera en notar la corona que había aparecido durante la noche en la puerta de la señorita Marple. Era una corona magnífica, si tal palabra puede usarse para estos tributos, un círculo perfecto de lirios blancos, tan frescos que aún conservaban gotas de rocío en sus pétalos, como lágrimas. Estaba dispuesta con una habilidad profesional, cada flor colocada con armonía exquisita, lo que hablaba de un gasto considerable y de una atención meticulosa al detalle. La señora Clement se acercó con esa mezcla de curiosidad y reverencia que despiertan los homenajes inesperados. La corona estaba colocada con precisión contra el poste de la puerta, en ángulo, para que cualquiera que pasara pudiera verla claramente. Atada con una cinta blanca, llevaba una pequeña tarjeta. Fue esta la que hizo que la señora Clement se detuviera y se inclinara para mirar más de cerca. En tinta negra, el mensaje decía, para la señorita Marple, con el más profundo respeto.
La señora Clement lo leyó 2 veces, frunciendo el ceño cada vez más con cada repetición. Señorita Maple. Pausa breve, tono reflexivo. Miró nuevamente a los elegantes lirios, la cinta costosa, el arreglo obviamente profesional, y sintió esa inquietud peculiar que viene cuando algo parece generoso y mal simultáneamente. Volviendo al abisemaneo, encontró a su esposo ya vestido y preparándose para realizar oraciones matutinas. Leonard, dijo sin aliento. Hay una corona en la puerta de Miss Marple, pero lo más extraordinario. El reverendo Clemente escuchó la cuenta de su esposa con la atención paciente que traía a todos los asuntos de la parroquia. Pero cuando ella terminó, su expresión fue reflexiva. Lo más curioso, estuvo de acuerdo. Uno esperaría que cualquiera que desee honrar a Jane conozca su nombre correctamente. Ha vivido en este pueblo por más de 50 años. Precisamente lo que pensaba. Pero Leonard, ¿quién podría haberlo colocado allí? Estaba despierta a las 5, y ya estaba en posición. Lo más florido en Match Benham no se abre hasta las 8. Cuando el pueblo se había despertado adecuadamente, las noticias de la corona se habían extendido con eficiencia característica. Lady Bantry, informada por su mujer diaria, que lo había escuchado de la esposa del panadero, caminó por el green para ver por sí misma. Encontró al inspector Slack ya allí, cuaderno en mano, examinando el tributo con interés profesional. Mañana, Lady Bantry, dijo Slack sin levantar la vista. Una gran pantalla, ¿no? Dolly estudió la corona con el ojo de alguien que había organizado numerosos arreglos florales de la iglesia a lo largo de los años. Los lirios eran realmente hermosos, pero había algo casi agresivo en su perfección, como si estuvieran tratando demasiado de transmitir un mensaje de respeto y tristeza. La tarjeta está mal, dijo simplemente. Muy mal. ¿Cómo? Mirélo con cuidado, inspector. No solo el nombre, aunque eso es lo suficientemente obvio. Mire la tinta. Slack se inclinó más cerca y, después de un momento, su expresión se agudizó. La tarjeta mostraba evidencia clara de 2 implementos de escritura diferentes. El sentimiento con el más profundo respeto fue escrito en lo que parecía ser tinta azul, mientras que señorita Maple estaba inscrito en negro. Más revelador aún, la tinta negra mostraba la ligera característica de sangrado de una pluma fuente que escribe sobre tinta ya seca. Alguien lo corrigió, murmuró Slack. Escribió la tarjeta, se dio cuenta del error, trató de arreglarla. ¿Por qué no simplemente usar una nueva tarjeta? Preguntó Dolly. Cualquier florista habría proporcionado otra. Era una pregunta que los ocupaba a ambos, mientras se dirigían a la floristería Benham Blooms más tarde esa mañana. El señor Hedges, propietario desde hacía 30 años, los recibió con la moderna manera profesional apropiada para las discusiones de flores funerarias. Terrible pérdida, la señorita Marple, dijo, sacudiendo la cabeza. Ordenaron la corona ayer por la noche. Fueron muy específicos sobre los lirios. Nada más que blanco y arreglado en un círculo perfecto. El costo no era objeto, dijeron. Pagaron por adelantado. ¿Quién hizo exactamente el pedido? Preguntó Slack. Una llamada telefónica llegó justo después de la hora de cierre. Ya me había encerrado, pero siempre contesto el teléfono en caso de emergencias. La voz estaba un poco amortiguada, como si tuvieran un resfriado quizá. Dijeron que habían visto el aviso en la Gaceta y querían presentar respetos de inmediato. Dolly intercambió miradas con Slack. La Gaceta solo salió ayer por la mañana. Bastante rápido, ¿no? El señor Hedges asintió con entusiasmo. Eso fue lo que me sorprendió también. La mayoría de la gente tarda 1 o 2 días en organizar flores después de que aparece un aviso de muerte, pero esta persona fue muy insistente. Tenían que ser entregadas antes del amanecer, dijeron, incluso pagaron extra por el servicio especial. ¿Y la tarjeta? Preguntó Slack. ¿Dictaron el mensaje? De hecho, lo hicieron. Para la señorita Marple, con el más profundo respeto. Lo escribí exactamente como lo dijeron. El señor Hedges se detuvo, perplejo. Aunque debo decir que, cuando preparé la tarjeta esta mañana, parecía bastante extraño, casi como si alguien hubiera manipulado con ella. El florista los dirigió a su banco de trabajo, donde se encontraba una forma de orden duplicada junto a pétalos de lirio dispersos y trozos de cinta. Siempre preparo estos tributos justo antes del parto, explicó. Cuando fui a adjuntar la tarjeta, el nombre se veía diferente de alguna manera. Manchado, casi como si hubiera cambiado. ¿Cambiado cómo? Preguntó Dolly. Bueno, había escrito Miss Marple, como lo dictaron, ¿ve?
pero de alguna manera, se había convertido en Miss Maple. Asumí que había cometido un error. Estas viejas manos no son tan estables como antes, así que no pensé nada de ello. Slack tomó notas mientras Dolly examinaba el formulario de pedido. La escritura original era lo suficientemente clara, Miss Marple, en el cuidadoso guión del señor Hayes. Pero pudo ver trazas débiles donde la R y la P habían sido alteradas, convertidas en P y L con tinta diferente. Señor Hayes, dijo Slack con cuidado, ¿dónde se originó esta llamada telefónica? ¿La persona que llamó mencionó de dónde hablaba? Es curioso que lo pregunte. Hubo un eco en la línea, del tipo que se obtiene en esas cajas telefónicas públicas, y pude jurar que escuché tráfico al fondo. Coches pasando. Después de dejar la floristería, Slack y Dolly condujeron lentamente a través de las aldeas circundantes, señalando las ubicaciones de las cabinas telefónicas públicas. Había 3 a una distancia razonable de St. Mary Mead, una fuera de la estación de ferrocarril, otra en el Village Green en Matchbenham, y otra bastante aislada, junto a la carretera principal, cerca de la vieja posada en la aldea vecina. Curioso timín, observó Slack mientras se detenían junto a esta última cabina. Se ordenó la noche en que apareció el aviso de muerte, entregada antes del amanecer, y la tarjeta se alteró después de que salió de las manos del florista. Dolly salió del coche policial y caminó hacia la cabina telefónica. La puerta se abrió con un pequeño chirrido de bisagras que necesitaban engrasamiento. En el interior, el estante estrecho debajo del teléfono estaba polvoriento por el desuso, pero notó algo que la hizo llamar de inmediato. Mire allí, dijo, señalando el estante. Granos de polen. Polen blanco, a menos que esté muy equivocada. Slack se inclinó para examinar las pequeñas motas de polvo blanco esparcidas por la superficie. Lirio, confirmó. El mismo tipo que en esa corona, apostaría. Pero había más. Al lado del polen, apenas visible a menos que uno mirara cuidadosamente, había una pequeña mancha de lo que parecía ser alquitrán o grasa, como si alguien con dedos manchados hubiera descansado la mano allí. A medida que los dos se apartaron, ambos pensaban lo mismo. No era obra de un aldeano sentimental, sino evidencia de algo mucho más calculado. De hecho, parecía haber sido más de lo que se encontraba a simple vista. Y como parecía, para alguien, quizás su caso final estaba lejos de terminar. Creo que nuestro pequeño engaño avanza admirablemente. La mitad del pueblo ha encontrado razones para pasar por mi puerta esta mañana, dijo el doctor Haddock entrando por la puerta trasera. Se sentó con un suspiro que mezclaba alivio y aprensión en igual medida. Acabo de tener una conversación muy interesante con el inspector Slack sobre esa corona. Alguien estaba, notablemente ansioso por honrar su memoria, Jane. Notablemente ansioso. Sí, dijo la voz calmada de Miss Marple desde la ventana. Bastante espectacular, ¿no? Aunque no pude evitar notar que quien lo colocó, lo hizo con mucho cuidado para que fuera visto. La señorita Marple vertió al doctor una taza de té con manos firmes. No supongo que haya notado nada inusual en la tarjeta. Slack mencionó que el nombre estaba incorrecto, y que la tinta sugería alteración. ¡Qué muy revelador!, murmuró la señorita Marple con calma. Nada traiciona el nerviosismo como intentar corregir los errores de uno a toda prisa. El doctor Haddock aceptó el té con gratitud, aunque la tensión de mantener la farsa comenzaba a pasarle factura. Sin embargo, tenía que admitir que había algo bastante estimulante en ser parte de una investigación tan elaborada. Ya he tenido que rechazar varias personas que llamaron, informó con un suspiro leve. La señora Clement deseaba discutir los arreglos funerarios, y Lady Bantry fue aún más persistente respecto a la visualización. Hizo una pausa delicada, de tus restos. Pobre Dolly, dijo la señorita Marple con afecto genuino. Ella está tomando esto muy a pecho, me temo. Pero, doctor, no podemos permitir que el sentimiento interfiera con nuestro propósito. Si nuestras sospechas sobre la muerte de la señora Van son correctas, entonces alguien en esta aldea es un asesino. Alguien que se cree seguro, hasta que comencé a hacer preguntas inconvenientes. Y que se cree seguro nuevamente, añadió el doctor con precisión. Por razones de salud pública y de dignidad personal, mi salón debe permanecer bloqueado, y no se permitirá ninguna visita de reconocimiento. En mi experiencia, doctor, la culpa es un compañero muy inquieto, replicó la señorita Marple suavemente. Lleva a las personas a acciones que jamás contemplarían en circunstancias normales. Más tarde esa tarde, el doctor Haddock se presentó ante los vecinos reunidos de St. Mary Mead en el Bluebird Room, donde muchos habían acudido bajo el pretexto de refrescarse,
aunque en realidad lo que deseaban era compartir y recopilar información sobre la reciente tragedia. Por razones de protocolo médico y respeto hacia la fallecida, anunció con solemnidad, no habrá visualización de los restos de la señorita Marple. El salón de la cabaña ha sido sellado, y debo pedir a todos que respeten estos arreglos. Lady Bantry, que aún albergaba la esperanza de una última visión de su querida amiga, sintió como las lágrimas le punzaban los ojos. Pero seguramente, doctor, solo por un momento, suplicó con voz temblorosa. Me temo que no, Lady Bantry, respondió Haddock con gentileza, aunque con un tono tan definitivo que incluso la firme determinación de Dolly vaciló. Las circunstancias lo hacen inadmisible. La señora Price Ridley, incapaz de resistir su curiosidad, se inclinó hacia adelante. ¿Circunstancias, doctor? ¿Hubo algo inusual en el fallecimiento de la señorita Marple? El doctor adoptó una expresión profesional, distante. Nada que deba preocupar a la aldea, señora Price Ridley. Tan solo se trata de mantener los estándares adecuados en situaciones difíciles. La conversación pudo haberse prolongado indefinidamente, pero fue interrumpida por la llegada de dos personas cuya presencia alteró de inmediato la atmósfera, Giles Van y Miss Beatrice Pique, sobrino y acompañante de la recientemente fallecida señora Honoria Van. Giles Van, un hombre de unos 45 años, tenía los rasgos suaves y la tez pálida de quien ha pasado más tiempo tras un escritorio que realizando trabajos físicos. Su traje, costoso pero mal ajustado, sugería prosperidad adquirida recientemente más que linaje antiguo. Miss Pique, de mediana edad indefinida, exhibía la eficiencia apagada de las acompañantes profesionales, competente, autocontrolada y perpetuamente ansiosa por conservar su posición. Lamento terriblemente interrumpir, dijo Giles, con una jovialidad forzada en su voz. Escuché sobre el fallecimiento de la señorita Marple y pensé que deberíamos presentar nuestros respetos. Un hecho impactante. Absolutamente impactante. Había, sin embargo, una nota de alivio apenas disimulada bajo sus expresiones de simpatía que no pasó desapercibida entre los presentes. Muy amables de su parte, respondió el doctor con cuidado. Miss Pique habló entonces por primera vez, con voz suave y deferente. La señorita Marple estaba muy interesada en el accidente de la señora Van. Nos visitó varias veces, haciendo preguntas muy detalladas sobre el calentador portátil y los arreglos de aquella víspera. Tal tragedia, que no llegue a haber justicia hecha por la pobre señora Van. ¿Justicia? La voz del inspector Slack cortó el murmullo de la sala con autoridad. Había entrado sin que nadie lo notara, y ahora, de pie en la puerta, concentraba toda la atención. El rostro de Giles Van se sonrojó. Inspector, balbuceó. La muerte de mi tía Honoria fue declarada accidental, por supuesto. Pero ya sabe cómo son estos investigadores aficionados, siempre viendo misterios donde no existen. La señorita Marple no era de imaginar cosas, intervino Lady Bantry con firmeza. Si ella pensaba que había algo sospechoso en la muerte de la señora Van, entonces probablemente lo había. Sí, bueno, respondió Giles, cada vez más incómodo. Eso es académico ahora, ¿no? Con la señorita Marple desaparecida, supongo que el asunto queda donde debe, en manos de las autoridades competentes, que ya han llegado a sus conclusiones. El silencio que siguió estaba cargado de pensamientos tácitos. Para varios de los presentes, Giles Van parecía demasiado satisfecho con el cierre del asunto. Miss Pique, quizás sintiendo la tensión, intentó cambiar de tema. El calentador portátil ha sido una fuente de angustia, murmuró. Creo que deberíamos deshacernos de él de una vez. Venderlo como chatarra, tal vez, y dejar atrás todo este terrible episodio. El inspector Slack tomó nota en su cuaderno. Más bien apresurado, ¿no cree? La oficina del forense podría querer examinarlo otra vez, si surgieran nuevas preguntas. ¿Pero qué preguntas podrían surgir ahora? Preguntó Giles con un dejo de alivio en la voz. La única persona inclinada a hacerlas ya no está con nosotros. Dios descanse su alma. Con estudiada solemnidad, sacó su billetera y dejó un billete sobre la mesa. Por favor, permítanme pagar la cuenta de todos hoy. Es lo menos que puedo hacer en memoria de la señorita Marple. El gesto parecía generoso, pero más de uno lo sintió como una celebración encubierta. Cuando Giles y Miss Pique se retiraron, dejando tras de sí una extraña impresión de alivio compartido, los ocupantes restantes intercambiaron miradas significativas. Comportamiento extraño, murmuró Slack al médico. En efecto, asintió Haddock.
Uno casi podría pensar que estaban aliviados de que ciertas preguntas ya no pudieran hacerse. Lo que ninguno dijo en voz alta, aunque ambos lo pensaban, era que su elaborado engaño ya estaba dando frutos. Si la muerte de la señorita Marple había silenciado las indagaciones, entonces tal vez esas preguntas eran mucho más peligrosas de lo que nadie había imaginado. A la mañana siguiente, tras el pronunciamiento del doctor, el Bluebird Room amaneció con una atmósfera extraña. La noticia se había extendido con la eficiencia característica de los pueblos pequeños. Para las 10, el salón estaba lleno de murmullos discretos sobre las inusuales circunstancias que rodeaban los arreglos finales de la señorita Marple. La señora Clement, en su mesa habitual junto a la ventana, removía su té con precisión mecánica, mientras sus pensamientos vagaban muy lejos de aquel entorno acogedor. Frente a ella, Lady Bantry se preocupó por la destrucción sistemática de un bollo perfectamente inocente, su apetito claramente afectado por las contemplaciones de la mañana. No puedo dejar de pensar en la última visita de Jane, dijo la señora Clement de repente, su voz apenas por encima de un susurro. Hace solo 4 días, ¿no? Parecía tan animada, llena de propósito. ¿Qué dijo exactamente?, preguntó Dolly, abandonando su asalto al bollo para prestar toda su atención a la esposa del vicario. La señora Clement cerró los ojos, como para recordar mejor la conversación. Había estado para ver a los Van, el sobrino de la señora Van y ese compañero suyo. Jane parecía preocupada por algo que había observado allí. Mencionó que alguien había ordenado demasiado bien la sala de estar. ¿Demasiado bien?, repitió Dolly con intriga. ¿Qué podría haber querido decir? Ella dijo que todos los detalles estaban mal para una mujer que había vivido sola con solo un compañero para recibir ayuda. El reloj, por ejemplo. La señora Van siempre daba cuerda a su reloj de repisa los domingos por la noche, después de la iglesia. Era tan regular como la respiración, dijo Jane. Pero cuando murió ese jueves, el reloj se había enrollado fresco. Todavía estaba fuerte cuando el cuerpo fue descubierto el viernes por la mañana. Dolly se inclinó hacia adelante con intenso interés. Jane notó eso. Oh, ese fue simplemente el comienzo, continuó la señora Clement. La canasta de leña, al lado de la chimenea, se había movido de su posición habitual en el lado izquierdo de la rejilla al derecho. Jane lo recordaba claramente de sus visitas anteriores, porque la señora Van era zurda y siempre mantenía la canasta al alcance de su mano dominante. Las dos mujeres se sentaron en silencio contemplativo, cada una dando vueltas a estos aparentemente triviales detalles en sus mentes. Era el tipo de observación en la que la señorita Marple se había especializado, las pequeñas discrepancias que otros rechazaban como sin importancia, pero que para su ojo entrenado sugerían una manipulación deliberada de la escena. Su ensimismamiento fue interrumpido por la llegada del inspector Slack, quien se acercó a su mesa con la cuidadosa cortesía que reservaba para los residentes más respetables de la aldea. Señoras, dijo, tocando su gorra, ¿podría unirme a ustedes por un momento? Hay 1 o 2 asuntos que me gustaría discutir. Con el permiso otorgado, Slack se instaló en la silla restante y señaló a la camarera por té. Su presencia cambió de inmediato la dinámica de la conversación, imponiendo una gravedad oficial que hizo que ambas mujeres se enderezaran inconscientemente en sus asientos. He estado pensando en lo que mencionaste ayer, Lady Bantry, comenzó, respecto a la cinta negra en la puerta de la señorita Marple. Dijiste que el nudo te pareció inusual. De hecho, confirmó Dolly, demasiado preciso para las costumbres matutinas ordinarias, casi militar en su ejecución. Tomé la libertad de examinarlo esta mañana, continuó Slack. La cinta en sí es adecuada, seda de buena calidad, ancho apropiado. Pero el nudo es lo que podría llamarse un nudo de arrecife, perfecto en su simetría, atado con una habilidad considerable. La señora Clement parecía perpleja. ¿Es eso significativo, inspector? Podría serlo. Los nudos de arrecife no son el tipo de cosas que la mayoría sabe atar correctamente. Los marineros los aprenden, por supuesto, algunos militares también. Pero el residente promedio de la aldea sacudió la cabeza. Atarían un lazo simple o, tal vez, un nudo de abuela. Nada tan técnicamente preciso. En ese momento, como si hubiese sido invocada por su discusión sobre el hogar Van, la señorita Beatrice Pique apareció en la puerta de la sala de té. Se detuvo vacilante por un instante, escaneando las mesas ocupadas con la torpeza de alguien poco habituado a situaciones sociales. Lady Bantry, mostrando la hospitalidad automática de su clase, hizo un gesto hacia su mesa. Señorita Pique, por favor, únase a nosotras. Estábamos justo. Gracias, dijo la señorita Pique en voz baja, acomodándose en la silla que le cedieron.
Espero no estar entrometiéndome. Me encuentro más bien con los cabos sueltos en estos días. La muerte de la señora Van ha dejado una brecha tan enorme en la rutina de uno. La camarera trajo té, y durante varios minutos la conversación permaneció en los límites seguros de la condolencia convencional. La señorita Pique habló conmovedoramente de la amabilidad de su difunta patrona, del cómodo arreglo que habían compartido y de su incertidumbre sobre el futuro ahora que su posición había terminado tan abruptamente. Fue la señora Clement quien, con franqueza característica, abordó el tema que ocupaba todos sus pensamientos. Señorita Pique, conocía los hábitos de la señora Van tan bien como cualquiera. ¿Notó algo inusual en la sala de estar la noche en que murió? La taza de té de la señorita Pique tembló ligeramente contra el platillo cuando la dejó. ¿Inusual? No estoy segura de a qué se refiere. Cosas pequeñas, persistió suavemente la señora Clement. Cambios en la disposición de la habitación, tal vez. La señorita Marple parecía pensar que había discrepancias. La señorita Marple nos visitó varias veces después del accidente de la señora Van, dijo cuidadosamente la señorita Pique. Hizo las preguntas más detalladas sobre la rutina de la noche, sobre el calentador portátil, particularmente el calentador que causó la tragedia, observó Dolly. Sí. La voz de la señorita Pique se volvió aún más baja. Una cosa tan terrible. La señora Van lo había usado de manera segura durante años, pero esa noche los humos, de alguna forma, se acumularon. La ventilación debió de haber sido bloqueada, aunque nunca pudimos determinar cómo. El inspector Slack tomó nota en su cuaderno. El calentador ha sido examinado, supongo. Oh, sí, a fondo. Pero el señor Giles, el sobrino de la señora Van, ha insistido en que lo eliminemos. Dice que trae demasiados recuerdos dolorosos. Estoy bastante de acuerdo, apenas puedo soportar mirarlo. Había algo en la manera de la señorita Pique, una crispación bajo su compostura de voz suave que sugería una profunda angustia. Sus manos, notó Dolly, mostraban signos de trabajo áspero reciente, pequeños cortes y abrasiones que parecían inconsistentes con los deberes ligeros de un simple compañero. ¿Ha estado ocupada con los asuntos de la herencia, supongo? Dijo Dolly en tono de conversación. De hecho, mucho que clasificar, tantos documentos que organizar. La señora Van guardaba todo, ya sabe, facturas, recibos, correspondencia que databa de años atrás. He estado quemando lo irrelevante. No tiene sentido mantener tanto desorden. ¿Quemando? Repitió Slack, con un interés que sonaba casual. Parece el método más eficiente, aunque debo decir que algunos de los papeles más antiguos son tan frágiles que la tinta casi se desvanece. Se interrumpió de repente, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Ah, ahí estás. Ya me estaba preocupando, interrumpió una voz masculina. Giles Van había llegado, asintiendo cortésmente a las demás antes de dirigirse a la antigua compañera de su tía. Me temo que ha habido una pequeña crisis en la casa. El desollinador ha llegado inesperadamente. Algo sobre el hollín cayendo en la cocina. Dice que la chimenea necesita atención inmediata. La señorita Pique se levantó con visible agitación. Pero estaba en medio de... Había planeado terminar de clasificar esta tarde. Estoy seguro de que puede esperar, dijo Giles con firmeza, tomando su brazo. Estos comerciantes tienen horarios tan inconvenientes. Mientras se preparaban para irse, Giles volvió a la mesa con una expresión de estudiada casualidad. Supongo que ninguno de ustedes ha escuchado cuándo se celebrará el funeral de la señorita Marple. Nos gustaría presentar nuestros respetos adecuadamente. El doctor Haddock está manejando todos los arreglos, respondió Slack, con tono neutral. Estoy seguro de que los detalles se anunciarán cuando sea apropiado. Por supuesto, dijo Giles, pero algo en sus ojos sugirió que el momento era más que un interés casual para él. Después de que la pareja se hubo ido, dejando tras de sí una leve impresión de prisa y ansiedad oculta, los tres ocupantes restantes de la mesa se sentaron en silencio reflexivo. Chimenea, murmuró la señora Clement, finalmente, con una mezcla de ironía y sospecha. Qué notablemente conveniente. Y los papeles que se queman en la gama de la cocina, agregó Dolly, con voz grave. Documentos que son notablemente tercos para destruir. El inspector Slack cerró su cuaderno con un chasquido decisivo. Creo que, dijo en voz baja, con firmeza, podría ser el momento de hacer una visita no oficial a la casa Van, antes de que más evidencia inconveniente suba en humo. Mientras se preparaban para abandonar el salón de té, ninguno de ellos notó la figura que observaba desde la ventana de la cabaña, a través del verde.
Una silueta inmóvil, de ojos agudos, que había seguido cada movimiento con creciente interés. La figura parecía entrelazar en su mente un patrón de señales y silencios, un nudo de secretos que pronto se apretaría aún más. Afuera, la reticencia del pueblo seguía su curso habitual, ropa colgando, secándose en el jardín trasero, el viejo señor Carmichael dormitando en su banco, junto al monumento de guerra. Dolly, sin embargo, se detuvo un instante en la puerta, su atención atrapada no por los signos obvios de luto, sino por pequeños detalles que antes había pasado por alto. Cosas fútiles, quizá, pero que insinuaban la presencia de alguien con acceso íntimo y conocimiento profundo de la cabaña. Nosotros. Se corrigió mentalmente Dolly, antes de sacudir la cabeza. Supongo que estoy siendo morbosa, admitió con un suspiro inquieto. Pero sigo sintiendo que Jane quisiera que notara las cosas. Ella siempre decía que las pistas más importantes eran las que la gente pasaba por alto porque parecían demasiado obvias. La expresión de Slack se volvió pensativa. Hablando de cosas que la gente pasa por alto, dijo, con un tono que anunciaba descubrimientos. Acabo de venir de la oficina de la Gaceta. Tuve una palabra con el joven Morrison sobre ese aviso de muerte. Oh. Dolly lo miró con expectación. Había algo inusual al respecto. ¿Podrías decir eso? Slack sacó su cuaderno y lo abrió en una página marcada. El aviso, tal como se envió originalmente, leía simplemente, Marple, Jane. Pacíficamente, después de una breve enfermedad. Forma estándar, nada notable. Pero, en algún momento después de la medianoche, la víspera de la publicación, se hizo una adición, no llamadas. Exactamente. Continuó, golpeando con el dedo la nota. Morrison dice que entró como lo que llaman un desliz de corrección. Una adición de último minuto, reservada usualmente a familiares cercanos o médicos. El resbalón se firmó con el nombre del Dr. Haddock. Dolly sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y el doctor? Preguntó en voz baja, conteniendo el aliento. El Dr. Haddock lo niega categóricamente, respondió Slack con gravedad. Dice que estuvo en casa toda la noche, y que nunca hubiera pensado añadir esa línea en ningún caso. No es el tipo de cosa que incluiría en un aviso de muerte. Ambos guardaron silencio por un momento, contemplando las implicaciones. Alguien había ido a un problema considerable para desalentar visitas a la cabaña de Miss Marple, alguien con acceso a los procedimientos oficiales, o la audacia de falsificar la firma de un médico. Inspector, dijo Dolly lentamente. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el señor Penrith sobre su visita aquí ayer? Eso es lo siguiente en mi lista, respondió Slack, ajustándose el sombrero. Aunque sospecho que ya sé lo que me dirá. Lo encontraron en su establecimiento, un edificio digno, al otro lado de la aldea. El señor Penrith los recibió en su oficina, un espacio solemne de madera oscura y luz tenue, perfectamente apropiado para su profesión. Inspector. Lady Bantry, dijo, levantándose de detrás del escritorio, con un aire respetuoso. Supongo que esto se refiere a los arreglos de la pobre señorita Marple. En cierto modo, respondió Slack con cautela. Estamos tratando de establecer exactamente quién ha estado involucrado en los preparativos. Entiendo que ayer llamó usted a la cabaña. La expresión de Penrith se desconcertó. ¿Llamar a la cabaña? Me temo que ha habido un malentendido, inspector. No he estado en la cabaña de Miss Marple. El Dr. Haddock dejó muy claro que todos los arreglos debían pasar directamente por él. Pero lo vieron allí. Intervino Dolly, con incredulidad. Ayer por la mañana, caminando hacia la parte trasera de la cabaña. Lo siento, Lady Bantry, pero eso es imposible, replicó el hombre, con firme seguridad. Ayer estuve en Match Benham toda la mañana, consultando sobre el Henderson Memorial. Tengo recibos si desea verificar. Slack tomó nota mientras Dolly intentaba conciliar lo que había observado con la versión del enterrador. Estaba segura de haberlo visto, y, sin embargo, señor Penrith, preguntó, con cautela. ¿Mantiene su atuendo profesional aquí, en el establecimiento? Naturalmente, respondió él. El abrigo formal y el sombrero de copa son estándar, aunque no siempre los uso. Serían reconocibles para cualquiera en la aldea. Al dejar el establecimiento, Slack expresó en voz baja lo que ambos estaban pensando. Alguien quería que pareciera que los arreglos funerarios seguían con normalidad. Vestido con la indumentaria adecuada, interpretó el papel,
pero evitó cualquier contacto real que pudiera desenmascarar el engaño. Lo que sugiere, añadió Dolly, pensativa, que quien fuera tenía acceso a ropa apropiada y suficiente familiaridad con las costumbres de la aldea como para desempeñar el papel sin levantar sospechas. Caminaron lentamente hacia el centro de la aldea, sumidos en pensamientos cada vez más sombríos. El resbalón forjado, el enterrador impostor, la cinta con sus manchas de alquitrán reveladoras. Todo apuntaba a una planificación cuidadosa de alguien con conocimientos locales y una necesidad urgente de mantener la ficción de la desaparición de Miss Marple. Inspector, dijo Dolly, mientras se acercaban de nuevo a la cabaña. He estado pensando en lo que dijo la señorita Pique sobre el calentador portátil. Ella mencionó que la señora Van lo había usado durante años, y de pronto, el respiradero se bloqueó. ¿Qué le parece eso? Slack alzó la vista, comprendiendo. Jane siempre decía que, cuando algo funcionaba perfectamente durante años y luego, de repente, fallaba, murmuró Dolly, con solemnidad, uno debía sospechar de intervención humana más que de un fallo mecánico. Un movimiento repentino los interrumpió. La señorita Beatrice Pique avanzaba con paso apresurado hacia la cabaña, el rostro tenso, como quien lleva una tarea urgente. Vamos, dijo Slack, sombríamente. Creo que ha llegado la hora de pagar esa visita prometida a Van House, antes de que más evidencia desaparezca en una chimenea. Ninguno de los dos notó, al partir, la cortina que se movió apenas en la cabaña oscura detrás de ellos, ni los ojos agudos que observaban su marcha con creciente satisfacción. La caminata a Van House llevó al inspector Slack y a Lady Bantry a lo largo del sinuoso carril que conectaba Saint Mary con su aldea vecina. La tarde se había nublado, prestando un matiz gris a la luz que parecía reflejar la naturaleza cada vez más sombría de su investigación. Cuando se acercaron a la sustancial casa victoriana, que había sido la residencia final de la señora Honoria Van, ambos se sintieron golpeados por lo aislada que parecía del resto de la aldea. Ubicación perfecta para alguien que valorara la privacidad, observó Dolly en voz baja, con un leve estremecimiento, mientras señalaba los altos setos que gritaban exclusión y vigilancia contra cualquier mirada casual. O para alguien que necesitaba hacer negocios sin testigos, respondió Slack sombríamente. Fue mientras se acercaban a la casa que vieron la caja telefónica roja, erguida como un centinela junto a la puerta principal. El kiosco estaba posicionado con lo que parecía una conveniencia deliberada, lo suficientemente cerca de la casa para que sus ocupantes accedieran fácilmente, pero lo bastante público como para evitar sospechas de cualquiera que notara su uso. Slack se aproximó a la casilla telefónica con la atención metódica al detalle que caracterizaba su trabajo profesional. La puerta se abrió con un chillido protestante, un sonido áspero, casi dolido, que sugería un uso poco frecuente. El interior, húmedo y en penumbra, llevaba el olor rancio de la negligencia acumulada en lugares rara vez visitados. Bueno, murmuró, inclinándose y examinando el estante estrecho debajo del aparato telefónico, con una chispa de interés en la voz. ¿Qué tenemos aquí? Lady Bantry miró sobre su hombro, expectante, para descubrir que había capturado su atención. La superficie del estante, polvorienta por meses de desuso, contaba una historia que se hacía evidente una vez que se sabía cómo leerla. En la madera había una pequeña mancha, la misma sustancia de alquitrán que había notado en la cinta aquella misma mañana. Surgieron de la caja telefónica, solo para encontrarse con el rostro de Giles Van, que aparentemente se había acercado desde la dirección de la casa. Su expresión mostró sorpresa y, a menos que se equivocaran, un parpadeo fugaz de alarma. Inspector Slack, Lady Bantry, dijo con jovialidad forzando una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. ¿Qué los trae a nuestro pequeño rincón del mundo? Negocios oficiales, señor Van, respondió Slack con tono neutral, pausado. Aunque, confieso, solo estábamos admirando la conveniencia de tener un teléfono público tan a la mano. Sí, bastante útil, admitió Giles. Pero sus ojos, inquietos, seguían desviándose hacia la cabina telefónica, como si ésta pudiera incriminarlo. Aunque no puedo decir que la use mucho yo mismo. Tengo un teléfono perfectamente bueno en la casa, por supuesto, murmuró Dolly, con voz pensativa y un matiz de ironía. Aunque supongo que podría haber ocasiones en que uno prefiriera la privacidad de una caja pública. Al hacer arreglos de una naturaleza delicada, por ejemplo, el color de Giles aumentó ligeramente. Estoy seguro de que no sé a qué se refiere, Lady Bantry, replicó, con un deje de incomodidad. En ese momento, la señorita Beatrice Pique apareció por el costado de la casa, moviéndose con pasos rápidos y nerviosos, como alguien interrumpido en medio de una tarea urgente.
Dolly notó sus manos. Tenían nuevas marcas de trabajo manual, rayas de hollín mezcladas con las manchas de alquitrán que ya habían observado antes. Señor Giles. Llamó sin aliento, agitada. El desollinador dice que necesita hablar con usted sobre la chimenea. Algo sobre el tiro, que no tira correctamente. Ah, sí, el problema de la chimenea, dijo Giles, tomando la interrupción con un alivio apenas disimulado. Me disculparán, inspector. Estos asuntos domésticos requieren atención inmediata. Pero Slack no se dejó despedir tan fácilmente. Antes de irse, señor Van, dijo con firmeza, bajando la voz, quisiera que me aclarara algo. Usted mencionó en la sala de té que rara vez usa teléfonos públicos. Sin embargo, alguien hizo un pedido de flores funerarias desde esta misma caja. Flores caras, entregadas con una prisa inusual. Estoy seguro de que no sabría nada sobre eso, replicó Giles. Pero su voz carecía de la convicción que pretendía. La señorita Pique, que había estado escuchando con creciente agitación, intervino bruscamente. Quizás fue alguien más por completo, inspector. Esta caja está disponible para cualquiera, después de todo. El verdulero de Match Benham, tal vez, se detuvo de golpe, como si se diera cuenta de que había hablado de más. ¿El verdulero? Repitió Slack, con interés súbito, inclinándose hacia ella. ¿Ha usado este teléfono para llamar al verdulero, señorita Pique? Podría haberlo hecho, respondió, a la defensiva. Cuando necesitábamos suministros entregados rápidamente. La señora Van era muy particular respecto a tener verduras frescas. Dolly la observó más de cerca. La ropa de la mujer, aunque ordenada y apropiada para su condición, mostraba signos de trabajo pesado reciente. Había rayas de ceniza en su falda, y a pesar de los evidentes intentos de limpieza, sus uñas conservaban rastros de la misma sustancia oscura hallada en la cabina telefónica. Señorita Pique, dijo Dolly con suavidad, aunque con intención. Usted mencionó los periódicos ardiendo en la cocina. Eso debe de ser un trabajo polvoriento. De hecho lo es, respondió Beatrice. Pero su voz sonó cautelosa, con un matiz defensivo. La señora Van acumuló tal cantidad de documentos antiguos a lo largo de los años, facturas, recibos, correspondencia sin relevancia. Parecía la forma más eficiente de deshacerse de ellos. ¿Y el calentador portátil? Interrumpió Slack repentinamente, con dureza. Entiendo que debía estar en perfecto estado. Beatrice vaciló. Tanto Giles como yo pensamos, que quizás fuese mejor retirarlo por completo. Para limpiarlo a fondo. El inspector dejó que sus palabras flotaran en el aire, como humo. Documentos carbonizados cubrían el suelo. El olor a quema reciente era abrumador. La evidencia se acumulaba. Mientras tanto, en la cabaña, el nombre de la señorita Marple seguía vivo. Todo permanecía igual, las persianas cerradas, la cinta negra ondeando suavemente junto a la puerta, y un aire solemne de final que sugería el fin de todas las visitas. Pero Miss Marple había pasado la noche en contemplación productiva. Su tejido descansaba a un lado, mientras consultaba su cuaderno lleno de observaciones. El progreso era satisfactorio, aunque sospechaba que su presa no permanecería pasiva mucho más tiempo. Como si respondiera a su pensamiento, el sonido de pasos cautelosos en el jardín llegó hasta sus oídos. Marple extinguió su lámpara de lectura y se deslizó en silencio hasta la ventana de la cocina. Observó, el intruso utilizaba una llave para abrir la puerta principal con eficiencia practicada. Filtrando la luz a través de las persianas, pudo observar sus movimientos, mientras el intruso comenzaba una búsqueda sistemática de los cajones y compartimentos de la oficina. Desde su punto de vista distante, Miss Marple reflexionaba, el intruso no venía del centro de la aldea ni de la parada del autobús, sino del carril que conducía directamente a Van House. Se había ocultado allí durante la última hora, cepillando las hojas de su abrigo con un aire satisfecho, como un hombre cuya paciencia finalmente había sido recompensada. Es hora del próximo acto, susurró con un dejo de resolución sombría. Permitió al intruso una pequeña ventaja antes de comenzar su propio viaje hacia Van House, moviéndose con el cuidadoso sigilo de un profesional que sigue a un sospechoso. La luna ofrecía suficiente luz para mantener a su presa a la vista, sin arriesgar la detección. El aislamiento del carril, además, garantizaba que hubiese pocas probabilidades de que testigos inocentes complicaran la operación. Cuando la figura llegó a la casa Van y se dejó entrar por la puerta del jardín, Slack se colocó en la ocultación de un seto cercano, su respiración contenida, los ojos fijos en las ventanas de la casa, donde en cualquier instante podía revelarse la clave de todo.
No tenía mucho que esperar. Una luz apareció en una de las salas de la planta baja, la sala de estar, por su estimación, y permaneció estable durante varios minutos. Luego vino el sonido que había estado aguardando, un grito de ira frustrada que se alzó en el aire nocturno, seguido por el estrépito de algo arrojado contra la pared. El intruso había abierto el sobre, y descubierto su contenido. Slack sonrió sombríamente al acercarse a la casa. El señuelo de la señorita Marple había sido elaborado con su ingenio característico. En lugar de los recibos incriminatorios del calentador que el ladrón esperaba destruir, el sobre contenía únicamente la lista de la rifa de la iglesia, un helecho prensado del jardín de Miss Marple y una sola hoja con 3 palabras escritas en su inconfundible caligrafía. ¿Quién lo ató? La puerta principal de Van House estaba entreabierta, clara evidencia de la prisa del intruso al entrar. Slack la abrió con cautela, avanzó al pasillo, y mantuvo listo su silbato policial por si la situación requería ayuda. Creo que encontrará ese sobre bastante decepcionante, señor Van, gritó, con un tono deliberadamente conversacional. La puerta de la sala se abrió de inmediato, revelando a Giles Van en un estado de considerable agitación. Su rostro estaba encendido, su cabello despeinado, y su apariencia, habitualmente ordenada, se había deteriorado notablemente desde su encuentro anterior. Inspector, dijo, intentando recuperar la compostura. Yo, escuché una perturbación y bajé a investigar. De hecho, respondió Slack secamente. Y supongo que el sobre en su mano no tiene nada que ver con su reciente visita a la cabaña de Miss Marple. Giles miró el sobre marrón, fingiendo sorpresa al encontrarlo allí. No sé lo que está sugiriendo, inspector. He estado en casa toda la noche. ¿Con una llave de la cabaña de una mujer muerta? Replicó Slack con frialdad. Lo más notable fue lo que ocurrió enseguida. El inspector produjo sus esposas con una ceremonia deliberada. Giles Van, lo detengo por allanamiento y por intento de supresión de documentos en una investigación criminal. A medida que el hierro se cerraba sobre sus muñecas, la compostura restante de Giles se derrumbó por completo. No entiende. Clamó desesperado. No buscaba nada importante, solo algunos documentos personales. No tienen nada que ver con la muerte de la tía Honoria. Lo aclararemos en la comisaría, replicó Slack con firmeza. Junto con la pregunta de cómo obtuvo la llave de la cabaña de Miss Marple y por qué sintió la necesidad de recuperar documentos en plena noche. Mientras alejaba a su prisionero de la casa Van, el inspector reflexionó con una sensación de satisfacción sombría. Otra hebra había sido cortada, otro eslabón cerrado, y una pieza más del rompecabezas de la muerte de la señora Van había caído en su lugar. Al día siguiente, la pequeña congregación se reunió en la iglesia, entre flores de los jardines de la aldea, cada detalle dispuesto para honrar con respeto y afecto a la vecina difunta. El ambiente estaba impregnado de una dignidad silenciosa, sin estridencias, marcada por la unión de dolor y recuerdo. Es peculiar, susurró la señora Clement a su esposo mientras él se preparaba para iniciar el servicio. La señorita Pique mostró tanta preocupación por rendir los respetos adecuados, y, sin embargo, está ausente. Y el señor Penrith jamás se ha perdido un funeral en todos sus años de práctica. El reverendo frunció ligeramente el ceño. La simple cortesía profesional debería haberlo traído aquí, independientemente de cualquier implicación personal en los arreglos. Mientras tanto, el inspector Slack, apostado junto a la puerta con el doble propósito de presentar respetos y observar, notaba con creciente inquietud aquellas ausencias. Los sucesos de la noche anterior lo habían dejado con más preguntas que respuestas, y algo en la falta de estas figuras clave le parecía siniestro. Cuando el reverendo Clement inició sus palabras de apertura, Slack se deslizó en silencio hacia el exterior y se dirigió al establecimiento del señor Penrith. Allí encontró al empresario en su oficina, rodeado por la parafernalia de su oficio, pero visiblemente agitado. Señor Penrith, dijo Slack sin rodeos. Se está perdiendo el servicio conmemorativo de la señorita Marple. El hombre levantó la vista, sobresaltado. Inspector, estaba a punto de salir cuando ocurrió algo extraordinario. Recibí una llamada solicitando mis servicios inmediatos en Van House. Algo sobre retirar un calentador portátil para su eliminación adecuada. ¿Y quién hizo esa solicitud? Preguntó Slack con tono grave. Eso es lo extraño, respondió el señor Penrith, titubeante. Asumí que era el señor Giles Van, pero la voz sonaba apagada, como si hablara a través de tela, o como si sufriera un resfriado severo. Slack sintió el relámpago familiar de su instinto profesional, una complicación estaba en camino. Señor Penrith,
Creo que será prudente que me acompañe a Van House de inmediato. El trayecto los llevó por carriles húmedos aún con la niebla matinal, pasando por la pradera donde las últimas flores de primavera se mecían en la brisa suave. En otras circunstancias, habría sido un paseo agradable, pero ambos hombres percibían la tensión que hacía imposible la conversación. Al llegar, Slack notó enseguida señales inquietantes, la puerta principal entreabierta y un humo espeso que ascendía de la chimenea de la cocina, demasiado intenso para ser doméstico. Más siniestramente, nadie respondió a sus llamadas al entrar. Señorita Pique, llamó Slack con voz firme. Hemos venido por el calentador. El sonido que emergió de la cocina era frenético, el crujir de papeles, el raspar del metal contra la piedra, el siseo distintivo de llamas devorando documentos. Al abrir la puerta, encontraron a la señorita Beatrice Pique arrodillada junto a la cocina, alimentando al fuego con prisa desesperada. Por el suelo estaban esparcidos los restos del calentador portátil, desmantelado pieza por pieza, extendido sobre periódicos como un rompecabezas grotesco. Pero lo que llamó la atención de Slack no fue el aparato en sí, sino lo que la mujer intentaba destruir. Sobre la mesa, junto a un montón de cenizas, reposaban hojas con membretes oficiales y terminología médica y química. Un fragmento, apenas carbonizado, dejaba ver las palabras carbonato de sodio y lana tratada con alquitrán. Señorita Pique, dijo Slack en voz baja, casi paternal, aunque con autoridad. Creo que debería alejarse de ese fuego. Ella levantó la vista con ojos salvajes, la expresión de quien sabe que ha sido sorprendida en un acto inútil. Sus manos ennegrecidas de hollín, su ropa marcada por el contacto con el aparato desmantelado, y, sobre todo, las manchas de alquitrán en sus dedos, más oscuras que nunca, revelaban la verdad de sus labores recientes. No es lo que piensas, dijo desesperadamente, mientras seguía alimentando papeles a las llamas. Simplemente me deshago de las viejas cuentas del hogar. La señora Van acumuló tales cantidades de documentación innecesaria. Pero Slack ya se había movido para examinar la repisa de la cocina, donde encontró confirmación de lo que había sospechado desde la visita del día anterior. La cinta negra que se había usado para practicar el nudo de luto estaba allí. Junto a la cinta, abandonados con prisa, se encontraban una bobina de cuerda trenzada y varias piezas de lo que parecía ser cardado de lana, el mismo material que se había hallado bloqueando el collar de la chimenea del calentador portátil. Miss Pique. Las palabras fueron inmediatas y completas. Ella levantó la vista con los ojos llenos de angustia. Iba a despedirme, ya ves. Después de todos esos años de servicio fiel, me iba a enviar apenas con una referencia. Con tono grave, narrativo. La confesión que siguió proporcionó las piezas finales de un rompecabezas que había comenzado con las preguntas aparentemente inocentes de la señorita Marple sobre un accidente doméstico, y terminaría con una revelación sombría, cuán desesperación y resentimiento, combinados, podían crear una tragedia que de otro modo nunca se habría descubierto sin el elaborado engaño de una muerte escenificada. El servicio nocturno en la iglesia parroquial de St. Mary Mead siempre había sido un asunto más tranquilo que la adoración de la mañana, a la que asistían aquellos cuya devoción era profunda, en lugar de quienes solo cumplían obligaciones sociales. Sin embargo, en esta noche en particular, la pequeña congregación se vio incrementada con varias personas cuya presencia no tenía nada que ver con la observancia religiosa, y todo con la curiosidad por los notables eventos que habían sacudido su pacífica aldea. Cuando el reverendo Clement concluyó la lectura de la lección de la noche, una ligera conmoción en la puerta de la sacristía llamó la atención de los sentados en los bancos traseros. La puerta se abrió en silencio, y una figura familiar se deslizó en la iglesia con la eficiencia discreta de alguien bien practicado en evitar la atención innecesaria. Con tono de asombro. La señorita Jane Marple, muy viva, y viéndose notablemente bien para alguien que había pasado 3 días oficialmente fallecida, ocupó su lugar habitual en el tercer banco desde el frente. El efecto sobre la congregación fue inmediato y eléctrico. El libro de himnos de la señora Price Ridley cayó al suelo con estrépito. El viejo señor Carmichael se frotó los ojos como si dudara de su propia vista, y Lady Bantry dejó escapar un pequeño grito de alegría, que inmediatamente sofocó con un pañuelo. El reverendo Clement, que había sido advertido de esta dramática resurrección, continuó el servicio con admirable compostura, aunque varios feligreses luego comentaron que su voz llevaba una nota de satisfacción apenas contenida al pronunciar la bendición final. Tras el servicio, los más curiosos permanecieron en el cementerio, con la esperanza de obtener explicaciones sobre lo que parecía un milagro o un elaborado engaño. Pero la señorita Marple no parecía apresurarse a satisfacer esa curiosidad. Ella intercambió palabras tranquilas con el doctor,
asintió con amabilidad al inspector Slack y abrazó a una emocionada Lady Bantry con visible afecto. Mi querida Dolly, dijo suavemente, espero que puedas perdonar el engaño. Fue necesario, me temo, pero sé lo angustiante que ha debido ser. Jane. Lady Bantry apenas pudo hablar a través de las lágrimas. Pensé que te había perdido para siempre. Con tono reflexivo y solemne. Los eventos exigieron mi aparente desaparición, explicó Marple. En particular, la teatralidad de mi muerte fue necesaria para exponer la verdad. Y ya que mis métodos únicos resultaron ser decisivos, asumí que debía cerrar el caso yo misma. Al describir las pruebas, la repisa ordenada demasiado cuidadosamente, la cinta negra, la cuerda y la lana, Marple habló con calma, y pronto la señora Clement formuló la pregunta inevitable. Entonces, ¿quién fue responsable? Slack tomó la narración, confirmando lo que ya muchos sospechaban. Beatrice Pique, dijo, la compañera de la señora Van durante muchos años. Alguien con acceso completo a la casa, con conocimiento de cada hábito de su empleadora. Alguien que, enfrentada al despido, recurrió a un método que parecía un accidente. Con voz grave. Ella nunca tuvo la intención de matar, al menos al principio, concluyó Slack. Quería que la señora Van perdiera el conocimiento, con la esperanza de hacerse indispensable durante una crisis médica. Pero el gas fue mucho más mortal de lo que había calculado. Y así, una vida se perdió por error de juicio y desesperación, otra, arruinada por las consecuencias, y toda una comunidad quedó sacudida por el descubrimiento de que un asesinato podía esconderse bajo la fachada de un accidente doméstico. La señorita Marple se levantó con tranquila dignidad. Aprendí mucho de cómo las personas atan una cinta negra, dijo con una pequeña sonrisa. Pero lo más importante, aprendí una vez más que la culpa siempre encuentra la manera de revelarse, para quien tiene paciencia de observar y esperar. Cuando la reunión se dispersó en la suave tarde de primavera, Lady Bantry caminó junto a su amiga restaurada hacia la cabaña que había jugado un papel tan crucial en el drama. Jane, dijo suavemente. Promete que nunca volverás a morir. Mi corazón no soportaría otro engaño. Con una risa ligera, llena de ternura. Mi querida Dolly, puedo prometerte que cualquier muerte futura mía será completamente genuina. Una vez en la vida es suficiente para tales gestos teatrales. Detrás de ellas, las luces de St. Mary Mead comenzaron a brillar en las ventanas de las cabañas, marcando el regreso de la vida ordinaria a una comunidad que había sido testigo de eventos extraordinarios. Con tono conclusivo, solemne pero sereno. El caso estaba cerrado. La justicia se había servido. Y la señorita Jane Marple estaba, una vez más, disponible para notar los pequeños detalles, esos que los demás siempre pasaban por alto, si alguna vez surgía la necesidad.